Querida iglesia de la comunidad, es un gozo poderles saludar a ustedes y desearles en esta mañana de sábado un feliz sábado. Qué gozo es poder venir a la casa de Dios y congregarnos con el Señor. Allí donde nos estás mirando queremos extenderte una calurosa bienvenida. Y quisiera compartir con ustedes en el Salmo 122, el versículo 1, dice así: Yo me alegré cuando me dijeron, vamos a la casa del Señor. Nuestros pies estuvieron a la puerta, oh Jerusalén. Yo me alegré cuando dijeron que íbamos a la casa del Señor. Yo no sé ustedes, pero una de las cosas que desea mi corazón es poderles ver a cada uno de ustedes, no a través de las redes sociales, sino en persona, donde podamos abrazarnos nuevamente, donde nos podamos ver, donde podamos adorar al Señor en esta casa. Y sé que muy pronto el Señor abrirá esa puerta. Antes de hablar acerca de los diezmos y las ofrendas, tengo dos anuncios que quisiera compartir con ustedes. El primer anuncio que quiero compartir con ustedes es que los miércoles, todos los miércoles de ahora en adelante, estaremos transmitiendo desde la casa del pastor Vicente Orellana. Él estará encargado de todos los miércoles por la noche. Él estará trayéndonos la palabra de Dios. Hemos conversado juntos para activar los miércoles y poder trabajar para que la iglesia durante la semana pueda tener una palabra refrescante. Así que le agradecemos al pastor por su generosidad y desde allí queremos que se sintonicen todos los miércoles para que puedan escuchar la palabra de Dios. También este sábado a las 5 de la tarde tendremos nuestra junta directiva de la iglesia. Queremos invitarte que vengas y estés con nosotros. Y si no has venido a ver la iglesia y el progreso de lo que está pasando aquí, te invitamos que durante la semana tomes un tiempo y vengas para que veas cómo Dios nos ha bendecido. También mañana tendremos bautizo a las 2 de la tarde. Y alabo el nombre de Dios porque la misión de la iglesia es la predicación del evangelio. Y mediante la predicación del evangelio hay preciosas personas que han dicho sí a Jesús. Así que mañana tendremos lindos bautizos y serán pronto transmitidos para que ustedes lo puedan ver allí en sus hogares. Si me acompañan ahora, quiero que abran conmigo sus Biblias en el libro de Nehemías, en el capítulo 13. Nehemías tuvo que comenzar una reforma en el pueblo de Israel. La razón por qué tuvo que comenzar una reforma en el pueblo de Israel era porque el pueblo de Dios se había dispersado. Había caído en manos de los babilonios y estaba dispersado por todos lados. Y los que estaban en Judea, en Jerusalén, pues sencillamente se habían olvidado de la casa de Dios. Y en el capítulo 13 de Nehemías, versículo 11, hay una reprensión y dice así la palabra de Dios. Entonces respondí a los oficiales y dije, ¿por qué está la casa de Dios abandonada? Y reuní a los levitas y los restablecí su función. Una de las cosas que muchas veces pasa es que cuando nos dispersamos por cualquier tipo de motivo tendemos a perder de vista que la casa de Dios debe ser cuidada siempre. No solamente estoy hablando del edificio, pero estoy hablando de tu vida. Tú eres la casa de Dios. Y una de las cosas lindas que trajo la reforma de Nehemías fue la siguiente. En el capítulo 13, en el versículo 12, la palabra de Dios dice así: y toda Judá trajo el diezmo del grano, del vino, del aceite y de los alimentos. El 10%. Aparentemente el pueblo había dejado de traer las ofrendas y sus diezmos al Señor.
Los levitas habían desaparecido y la casa de Dios aparentemente estaba completamente en ruina. Y como resultado, la predicación del evangelio no estaba siendo efectiva. Pero cuando Nehemías trajo la reforma al pueblo de Dios, no solamente el pueblo de Dios respondió con un corazón dadivoso, y fíjense si su dadivosidad fue extraordinaria, que no solamente dieron el 10% de su dinero, sino que dieron el 10% de todo lo que poseían sus manos. Si sembraban, el 10% de lo que sembraban era para el Señor. Más cuando vendían lo que quedaba, daban el 10%. Una de nuestras grandes necesidades que tenemos hoy es el sostén de nuestra iglesia local. Y queremos invitarte para que continúes haciendo un pacto con el Señor de sostenerla aunque no estés presente físicamente. Esta es tu casa. Te invitamos para que seas fiel al Señor. Mi último texto que leo es en Jeremías capítulo 12, versículo 44, y dice así: en aquel día fueron puestos varones sobre las cámaras de los tesoros, de las ofrendas, de las primicias y de los diezmos, para juntar en ella, en los campos y las ciudades, y los porción legales para los sacerdotes y levitas. Y me encanta esta última frase que dice la palabra de Dios, que dice: porque Judá se complacía con el servicio del sacerdocio y los levitas que asistían. En otras palabras, todo lo que daban, sus diezmos y sus ofrendas, lo hacían con un corazón dadivoso. Se complacían en servir al Señor, se complacían que la obra de Dios fuera aumentada. Esta mañana te invito para que, si te has descuidado en esta área fundamental de la vida del cristiano, tomes conciencia y le digas: Señor, gracias por bendecirme, por cuidarme, por darme todo lo que tengo. Aquí te devuelvo lo que es tuyo. Hoy estaremos de 4 a 5 de la tarde recogiendo los diezmos y las ofrendas, y te invitamos para que vengas y así aprovechas y ves cómo Dios nos ha bendecido. Inclina tu rostro para orar conmigo. Padre bueno, gracias te damos, porque tú has sido maravillosamente bueno con tu pueblo. Te alabamos porque en gran manera te has engrandecido aún en esta pandemia. Nos has cuidado, nos has protegido. Y aunque hemos tenido que pasar dificultades y tribulaciones, tú nos has prometido que estarás con nosotros hasta el fin del mundo. No hay una promesa más refrescante para nuestras vidas que saber que tú eres nuestro sustentador, nuestro protector, que nos guías a puerto seguro. Bendice a cada hermano, a cada persona que nos está mirando. Pon en su corazón el ferviente deseo de ser agradecido al devolver tus diezmos y sus ofrendas. Bendice lo que queda en sus bolsillos y que el mismo pueda ser usado con inteligencia, con sabiduría, y que hagas prosperar todo lo que quede. En tu nombre oramos y te damos gracias por todo. Amén. Amén. Grateful Living presenta Nueva, siendo fiel. La historia de hoy, por el poder de Dios. Mi nombre es Giovanna Wells. Desde que nos casamos junto con mi esposo Eric, decidimos ser fieles a Dios y hemos visto la bendición de Dios en formas asombrosas. Nuestro sueño era tener hijos a los cuales entregar nuestro amor y cariño. Sin embargo, un día recibimos una llamada que cambiaría todo. Hello. Aló, ¿hablo con Giovanna Wells? Sí, habla Giovanna. Le habla el Dr. Smith para comunicarle que ya recibimos los resultados de sus exámenes y lamento informarle que no existe ninguna posibilidad que usted quede embarazada, ya que usted tiene un tumor en la glándula pituitaria que impide el embarazo. Oh, ok. Gracias.
Oramos pidiendo un hijo, pues Dios es fiel y Él contestó nuestras oraciones. Y a los 6 meses quedé embarazada por milagro de Dios. Así que a los 3 meses después que nació mi niño, me tocó regresar a trabajo como maestra. Estábamos ahorrando para que yo me quedara en casa, cuando entonces mi madre falleció de cáncer. Me enojé con Dios y le pedí una señal para probar que Él aún me escuchaba. Su respuesta fue volver a hacer el milagro de darme una hija, aunque médicamente era imposible. Ya con 2 niños tenía que quedarme en casa, pero todavía no estábamos bien económicamente, así que un día una amiga me contó algo que nos ayudó a decidir. Pues fíjate que hace unos años nos pasó lo mismo. Mi esposo y yo decidimos que yo iba a quedarme en casa con los niños, especialmente cuando estaban chiquitos. Y fíjate que a pesar de que teníamos un sueldo, Dios nunca nos abandonó. Y yo pienso que lo mismo te va a pasar. Dios siempre va a bendecirlos y Él nunca los va a fallar. Eso nos animó a confiar en Dios. Mi esposo trabajaba en Uber y yo me quedé 2 años en casa. Vimos su mano cada día supliendo nuestras necesidades. Aunque a veces parecía que nos iba a faltar, seguíamos dando nuestros diezmos y ofrendas. Durante esos 2 años recibimos varias llamadas de mi familia diciéndonos que nos mandaban dinero para los niños, justo cuando lo necesitábamos. Y en otra ocasión, un amigo de mi esposo nos regaló tanta ropa para los niños que duró varios años. Dios cumplió su promesa de bendecirnos y actualmente soy profesora de la Escuela Adventista de Atlanta Norte y veo que ser fiel a Dios hace que Él sea fiel con nosotros. Te invito a ser fiel y a confiar en el poder de nuestro Dios. Prueba siendo fiel. Preparémonos para ser fieles a Dios con nuestros diezmos y ofrendas. No qual verei
majestuoso, increíble, conoces las estrellas por nombre y escuchan tu voz. Eres grandioso, Dios, poderoso, no hay otro. Nos humillamos ante ti para proclamar que eres grandioso, Dios. Who has told every lightning bolt where it should go? Or seen heavenly storehouses laden with snow? Who imagined the sun giving source to its light, yet conceals it to bring us the coolness of night? None can fathom, indescribable, uncontainable. You place the stars in the sky and you know them by name. You are amazing, God. All powerful, untamable, awestruck, we fall to our knees as we humbly proclaim. You are amazing, God. So amazing. You are amazing, God. Indescribable, uncontainable. You place the stars in the sky and you know them by name. You are amazing, God. Incomparable, unchangeable. You see the depths of my heart and you love me the same. You are amazing, God. You are amazing, God. You are amazing, God. ¿Quién es el hombre que tuvo poder de andar sobre el mar? ¿Quién es el que puede hacer el mar callar? En el momento en que la tempestad te quiera hundir, Él viene con toda autoridad y manda calma. ¿Quién es el hombre que tuvo poder de hacer a Israel caminar por entre las aguas del Mar Rojo? Hizo camino en el medio del mar para el pueblo de Israel pasar, y al otro lado con sus pies secos pudieron cantar el himno de victoria. Cuando tú estés frente al mar y lo tengas que atravesar, llama a ese hombre con fe, solo Él abre el mar. Hermano, no tengas temor, si detrás viene Faraón, al otro lado tú pasarás y allí tú vas a entonar
si pasas por las aguas no te ahogarás. Pasa como Israel que el mar atravesó, y en el nombre del Señor el himno de victoria. Del otro lado canto. Cuando tú estés frente al mar y lo tengas que atravesar, llama a este hombre con fe, solo él abre el mar. Hermano, no tengas temor, si detrás viene Faraón, al otro lado tú pasarás, y allí tú vas a entonar el himno de victoria. Cada vez que el mar rojo tú tengas que pasar, llama siempre a este hombre que te va a ayudar. En la hora más difícil es cuando él te ve, llama siempre a este hombre que tiene el poder. Si tú pasas por el fuego no te vas a quemar, y si pasas por las aguas no te ahogarás. Pasa como Israel que el mar atravesó, y en el nombre del Señor el himno de victoria. Del otro lado canto. Del otro lado canto. Del otro lado Sin ti, Señor, polvo soy, ningún valor, varo soy. Yo no voy a cuestionar, pues tú me molderás, y eres Dios, forma me darás. Hoy en tus manos me entrego entero, y tú me renovarás. Hoy en tus manos soy restaurado y seré un vaso nuevo. paso
de vez en cuando tenemos que detenernos. Slow down. Stop. Parar. Take a deep breath. Respirar muy profundamente. Y orar. Tranquilo. Sabiendo que Dios va a cumplir sus promesas. Sabiendo que Dios va a estar ahí. Pero tenemos que detenernos primero. Y respirar. En momentos así. Momentos assim, eu canto a canção, canção de amor para Cristo. Momentos assim, levanto essas mãos, levanto essas mãos ao Senhor, pois te adoro, Senhor, pois te adoro, Senhor, eu te adoro, eu te adoro, Senhor. Em momentos assim, eu canto canção, canção de amor a mi Cristo. Em momentos assim, eu busco al Senhor, elevo mi alma a Dios. Yo te adoro, Senhor, y te alabo, mi Dios, te amo, mi Jesús, te amo, mi Señor. Feliz sábado, hermanos. Alabado y exaltado sea el nombre de Dios esta mañana. Hoy quiero acordarles de una historia que se encuentra en 2 de Crónicas, capítulo 20. Ahí nos cuenta que dieron la noticia a Josafat, el rey de Judá, que estaba llegando un ejército muy grande para atacarlos. Dice la palabra que Josafat tuvo miedo, pero en este momento él prostró delante de Dios y oró y apregonó un ayuno sobre todo Judá. Y ahí en el templo se juntó todo el pueblo. Dice que hombres, mujeres, niños, hasta los bebés ahí estaban. Y todos clamaron a Dios y
Josafat se levantó delante de este pueblo y oró una oración ferviente de clamor y adoración y exaltación a Dios. Y Dios, escuchando este clamor, envió su espíritu a un hombre llamado Jazael y le dijo en el capítulo 20, en el versículo 15: Oíd Judá todo, y vosotros moradores de Jerusalén, y tú, rey Josafat, Jehová os dice así: no temáis ni os amedrentéis delante de esta multitud tan grande, porque no es vuestra la guerra, sino de Dios. Y el versículo 17: no habrá para que peleéis vosotros en este caso. Paraos, estad quietos y ved la salvación de Jehová con vosotros, oh Judá y Jerusalén. No temáis ni desmayéis. Salid mañana contra ellos, porque Jehová estará con vosotros. Y dice la palabra que todos se prostraron para adorar a Dios en este momento. Y la alabanza, y con esta alabanza fueron marchando hacia donde estaba el ejército del enemigo. Dice que el enemigo, al escuchar esta alabanza, se confundieron y empezaron a pelear entre ellos. Y pelearon que se empezaron a matar unos a los otros. Que cuando Josafat llegó con su pueblo, todos ya se habían muerto. Y la bendición fue tanta que Josafat y el pueblo empezaron a agarrar las cosas que el enemigo había dejado, y tardaron 3 días para llevar todo y no llevaron todo. Y regresaron a Jerusalén, al templo, para agradecer y alabar el nombre de Dios. Dice la palabra que ellos alabaron el nombre de Dios antes, durante y después. Cuando la adoración empieza, termina la lucha. Cuando alabas en medio de la dificultad, el enemigo se pone confuso. Y aprendemos en la palabra de Dios, no solo con la historia de Josafat, pero muchas otras historias en la Biblia, que cuando el pueblo de Dios se junta con el mismo propósito de adoración, de ayuno y oración, Dios escucha esta oración. No hay un caso registrado en la Biblia donde el pueblo ayunó, oró, clamó, confió que Dios no escuchó. La adoración es una arma poderosa que tenemos en contra del enemigo. ¿Y tú sabes cómo enfrentar sus problemas? ¿Sabes cómo solucionar sus problemas personales? Dios operó una victoria extraordinaria con Josafat y una nación. Imagina lo que Dios puede hacer contigo ahorita. Todo lo que tienes que hacer es humillar, prostrarte delante de Dios, confiar, ayunar, orar y adorar a su nombre. Hermanos, no desvanecemos en nuestra fe. El tiempo de fin ya está próximo, y busquemos al Señor con todo nuestro corazón, y yo sé que Dios te va a escuchar. Oremos al Señor. Querido Dios y eterno Padre, gracias por más un día de vida. Gracias por la oportunidad que tenemos de alabar y glorificar a tu santo nombre. Clamamos a ti, oh Dios, porque queremos adorarte en espíritu y en verdad. Dios, así como tú guiaste al pueblo de Israel en el desierto, que a ellos le diste el maná, que a ellos le cubriste con una nube, acalentándolos en la noche y enfriándolos en el día. Señor, así como cuidaste a este pueblo, te rogamos, oh Padre,
que cuide a nosotros, el Israel moderno. Porque también tenemos nuestras fallas, oh Dios. Pero queremos entregar todo en tus santas manos. Queremos rogarte, oh Dios, que renueve nuestro carácter, que cambie nuestro corazón, porque queremos servirte en primer lugar en nuestras vidas. Padre amado, te pedimos una bendición especial sobre esta persona que nos está acompañando ahorita en las redes sociales. Derrame sobre esta persona tu Santo Espíritu, ábrale el corazón y dale, oh Dios, lo que ellos más necesitan en este momento. Rogamos por una bendición especial también, oh Dios, con el pastor Rihanna. Que tu Santo Espíritu, oh Dios, pueda bendecirlo y que Él hable, oh Dios, el mensaje que tú nos quieres traer. Bendice, oh Dios, esta iglesia de la comunidad. Bendice a cada hermano, a cada hogar. Bendice también, oh Dios, a cada hijo tuyo sobre toda la tierra. Y prepáranos, oh Dios, en tus caminos para que podamos estar listos para tu pronta venida. Perdónanos y guíanos, es lo que te pedimos y agradecemos en el nombre de Jesús. Amén, Señor. En momentos así. Momentos así, yo canto canción de amor a mi Cristo. En momentos así, yo busco al Señor, elevo mi alma a Dios. Hoy te adoro, Señor, y te alabo, mi Dios. Te amo, mi Jesús. Te amo, mi En un mundo de problemas donde la paz, el amor y la esperanza están dejando de existir, desde Nueva York para el mundo llega a usted el programa Manos Abiertas con el orador Vicente Orellana. Y su grupo evangelístico. Apreciados amigos, un saludo especial desde la iglesia
de la comunidad en Chattanooga, Tennessee. Un privilegio hermoso estar con ustedes, mis amados hermanos. Hemos tenido tanto deseo de poder compartir, de estar con ustedes en un momento tan especial, compartiendo la palabra de Dios. Hoy, por primera vez, después de casi 120 días y más, he llegado aquí a la iglesia y puedo ver todo el progreso maravilloso que ha habido en la construcción. Algo extraordinario está pasando aquí en la iglesia y estoy agradecido a Dios por lo bueno, por lo maravilloso que es. Un saludo para nuestro pastor Quintiana, para su familia, que están haciendo un trabajo lindísimo para la gloria de Dios. En esta hora quiero compartir con ustedes un mensaje de esperanza de vida y los invito a abrir la palabra de Dios en el libro de San Lucas, en el capítulo 15, versículo 1 en adelante. San Lucas 15, del 1 en adelante. El pasaje es realmente maravilloso cuando podemos estudiar la palabra de Dios. Damos lectura. Se acercaban a Jesús todos los publicanos y pecadores para oírle, y los fariseos murmuraban diciendo: este a los pecadores recibe, come y con ellos come. Entonces les refirió esta parábola diciendo: ¿qué hombre de vosotros que teniendo 100 ovejas y pierde una de ellas, no deja las 99 en el desierto y va tras la que se perdió hasta encontrarla? Y cuando la encuentra se pone sobre sus hombros gozoso, y al llegar a casa reúne a sus amigos y vecinos diciéndole: gozaos conmigo porque he encontrado mi oveja que se había perdido. Os digo que así habrá gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente, que por 99 justos que no necesitan de arrepentimiento. Mis amigos, Israel es uno de los países maravillosos. Cuando puedo recordar un poquito Israel, viene a mi mente el sitio donde nuestro amado Señor Jesús vivió. Allí nosotros tenemos el mar de Galilea y el mar Muerto. Y une el mar de Galilea y el mar Muerto está unido por el río Jordán. Y es allí donde Jesús realizó su ministerio maravilloso. Cuando nosotros llegamos a Jerusalén, a Israel, lo primero que llegamos es a la ciudad de Tel Aviv. Esta es una ciudad bonita y lo que encontramos primero es una menorá. Este era el candelabro que estaba en el santuario. Cuando los hijos de Dios podían contemplar la gloria de Dios, el candelabro debía estar encendido. Hoy el candelabro está apagado, ya no existe más. Cuando nosotros entramos en la ciudad, podemos encontrar la ciudad de Jerusalén. Allí al fondo vemos la hermosa ciudad de Jerusalén. Pero a los alrededores de la ciudad encontramos gente que tienen todavía ganado, que cuidan sus ovejas, que hacen algunas cosas maravillosas. Cuando leímos el pasaje vemos la oveja que se había perdido y cómo el pastor busca la oveja y la encuentra y lo trae de regreso. Hoy podemos ver pastores alrededor de aquella ciudad, en aquel país. En los días de Jesús esto era tan común. Y cuando Jesús comienza a relatar esta parábola, es realmente emocionante saber que Jesús era el buen pastor, el que iba a buscar a la oveja que se había perdido. Y una vez que la encuentra, le acaricia, lo abraza, lo pone sobre sus hombros y regresa con gozo y alegría a la casa, con amor, con ternura. Mis amigos, Israel es un país con muchas culturas, con gente de todas las partes del mundo. Encontramos gente en diferentes culturas, diferentes religiones. Quizás es en Israel donde se juntan todas las religiones del mundo. Los hombres y mujeres de este lugar son personas que sienten en el corazón el deseo de buscar a Dios y al Dios Todopoderoso. Es allí en ese lugar donde las culturas se reúnen e invocan al Dios de la gloria. Pero desafortunadamente hoy día ya no existe más templo, no existe más santuario. Lo que hoy existe es
un centro, un lugar de adoración, pero que no es adorar al Dios verdadero, al Dios de Israel. Es una mezquita musulmán. Lo único que queda de recuerdo de Israel es esto que se conoce con el muro de los lamentos. Es allí donde hoy regresa el pueblo de Israel, el pueblo judío, a llorar y a lamentar que habían perdido esa conexión maravillosa con el Dios Todopoderoso. El mensaje de hoy es la esperanza de vida. Y cuando leo la Escritura, lo único que puedo encontrar de una manera especial es lo que dice la palabra. Noten, se acercaban a Jesús todos los publicanos y pecadores. El atractivo de Jesús no estaba entre los judíos, no estaba entre los escribas y los fariseos. Se acercaban a Jesús todos los publicanos y pecadores. ¿Para qué? Para oírle a Jesús. Y esto es importante, hombres y mujeres que buscaban oír al Señor Todopoderoso, al Dios Todopoderoso. Cuando los publicanos y pecadores se reunían alrededor de Cristo, los rabinos se sentían incómodos. ¿Por qué? Porque para ellos el centro de la religión era lo más importante. Ellos querían los ritos y querían la forma de una religión solamente de formas y no de una religión con un encuentro personal con el Dios Todopoderoso. ¿Por qué la gente quería buscar a Jesús? Porque Jesús era diferente. Los escribas y fariseos, ellos se sentían superiores, se sentían gente con poder, pero negaban al Dios Todopoderoso. Y esto era lo más triste que había en la vida de estas personas. Eran días difíciles. Estos publicanos y pecadores se acercaban a escuchar a Jesús. Y los fariseos y los escribas murmuraban diciendo: este a pecadores recibe y con ellos se junta. Mis amigos, esto es lo triste. Lo triste es que los escribas y fariseos, el pecado de ellos era el pecado de murmuración. Era un pecado de orgullo, era un pecado de soberbia. Era un pecado que se grababa en el corazón de ellos y no podían entender los mensajes maravillosos de Jesús. Pero ¿quiénes buscaban a Jesús? A Jesús le buscaban los pecadores. A Jesús le buscaban esos seres humanos despreciados. Esos seres humanos que no tenían ni siquiera alguien que les diga que tienen algún valor. Pero Jesús vino a buscar a esos seres humanos. Y cuando miró la actitud de los fariseos y de los escribas, Jesús pronunció esta parábola. Entonces le refirió esta parábola diciendo: la parábola son aquellas pequeñas narraciones dichas por Jesús de Nazaret, que encierran una educación moral y religiosa y que revelan una verdad escondida. Jesús usó una parábola y esta es una de las parábolas fascinantes y hermosas. ¿Qué hombre de vosotros, teniendo 100 ovejas, si pierde una de ellas, no deja las 99 en el desierto y va tras la que se perdió hasta encontrarla? Mis amigos, esto es realmente emocionante. ¿Cómo es emocionante? Dice un hombre que tiene 100 ovejas. La parábola aquí está refiriéndose al hombre. ¿Quién es el hombre? El Dios Todopoderoso. El hombre es Cristo Jesús, el Creador. El hombre que tiene 100 ovejas. El hombre que tiene el universo entero. Piensen un poquito en la grandeza del Dios Todopoderoso. Jesús, el Creador del universo, tiene infinidad y millones de mundos. Nuestro planeta es como un granito de arena en un desierto. Y ese granito de arena es lo único que se perdió. Del 100 de Dios, uno se perdió. Se perdió el planeta Tierra, sus habitantes. Y ahora dice que el Rey de Reyes, el Señor de Señores, deja todo el cielo
Y viene, deja todos los otros mundos y viene a buscar a este mundo que se había perdido. Viene en busca de este mundo perdido, pero no se cansa solamente de buscarlo, sino que le busca hasta encontrarlo. Y qué hermoso cuando el Señor encuentra al ser humano, encuentra a esos seres humanos que estaban perdidos, solos, tristes y abandonados, y le buscan al Dios Todopoderoso. ¿Por qué? ¿Por qué nos llama perdidos? ¿Por qué nos llama perdidos? Y en la parábola el Señor habla de la oveja perdida. La pregunta que nos hacemos es, ¿por qué nos llama ovejas? ¿Por qué nos dice ovejas el Señor Todopoderoso? Cuando leo en el libro de los Salmos, en el Salmo 100, versículo 3, dice: reconoced que Jehová es Dios, Él nos hizo y no a nosotros mismos. Pueblo suyo somos, ovejas de su prado. Allí ya encontramos la palabra ovejas. Nos dice que somos pueblo de Dios, que somos ovejas de su prado. ¿Por qué nos dice Dios esto? ¿Por qué? Porque la oveja es un animal dócil. Es un animal que no se guía por sí solo. Tiene que andar dirigido por alguien y tiene que andar en grupos. Y esta es la razón por que el Señor está hablando de ovejas. Y nos dice que nosotros somos ovejas, ovejas de su prado. Y esto es lo maravilloso. En el libro de Isaías, 53, versículo 6, le dice: todos nosotros nos descarriamos como oveja. Cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Una oveja no puede estar sola. Una oveja no puede estar sin el rebaño. Una oveja necesita ser pastoreada. Pero cuando nos alejamos de Dios, nos convertimos en oveja perdida. Cada cual se apartó por su camino. Cada cual hizo lo que bien le parecía. Esta oveja perdida es algo que nos llena de preocupación. Cuando vio Jesús a las multitudes, noten en el libro de Mateo, capítulo 9, versículo 36. Al ver las multitudes tuvo compasión de ellos, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Allí Jesús, al venir a este mundo y mirar el mundo, ovejas que estaban sin protección, no tenían ninguna protección. Y Jesús sabía de lo que estaba hablando. ¿Por qué? Porque la gente que estaba en el lugar conocía la situación de las ovejas. Cuando David habla acerca de cuidar las ovejas, es interesante en el pasaje que nosotros encontramos en la palabra de Dios. Lo que fue el rey David comenzó siendo un pastor de ovejas. Y cuando él miró al gigante que se burlaba del pueblo de Israel, David responde al rey Saúl y le responde de una manera interesante. David respondió a Saúl: tu siervo era pastor de las ovejas de su padre, y cuando venía un león o un oso y tomaba algún cordero de la manada, está hablando allí David: yo era pastor de ovejas, de las ovejas de mi padre. Cuando las ovejas estaban en peligro, yo estaba listo. ¿Para qué? Para cuidarles, para protegerlos. Y nos dice: salía yo tras de él y lo hería y lo libraba de su boca. Y así se levantaba contra mí, yo le echaba la mano a la quijada y le hería y lo mataba. David era un especialista. ¿Para qué? Para rescatar las ovejas, para buscar a las ovejas y no dejar que el enemigo destruya las ovejas. Cuando leo en Primera de Samuel, en el capítulo 17, nos dice que él corría, hería y los liberaba a las ovejas. En el libro de Lucas, en el capítulo 15, versículo 4, ahora nos dice: ¿qué hombre de vosotros, teniendo 100 ovejas, si pierde una de ellas, no deja las 99 en el desierto y va tras la que se perdió hasta encontrarlos?
Mis amigos, el Señor nunca va a dejar a un hijo suyo, a un hijo que está inconsciente de su pecado, a un hijo que está viviendo en un momento difícil, en un momento que no sabe cómo continuar la vida. Pero cuando leo las Escrituras dice, cuando la encuentra pone sus hombros y vuelve gozoso. Mis amigos, cuando Jesús encuentra al ser humano perdido, un día Jesús nos encontró a ti y a mí y no nos dejó perdidos en el camino de la vida. Jesús cargó sobre sus hombros y nos trajo a su presencia maravillosa. Tú y yo somos esa oveja perdida que el Señor Jesús la encuentra y lo trae y le pone sus hombros. Tú eres el gozo de Dios, tú eres la alegría de Dios, y esa alegría siempre nos da a nosotros la esperanza de que hay un Dios en los cielos. En los hombros de Dios estamos tranquilos. Cuando Jesús carga nuestros pecados, cuando Jesús carga nuestras debilidades, allí en las manos del Señor Jesús hay esperanza y hay paz. En el verso 6 dice, y al llegar a casa, reúne sus amigos y vecinos, diciéndoles, gozaos conmigo, porque he encontrado mi oveja que se había perdido. Oh, mis amigos, qué hermoso es este pensamiento. A llegar a casa es tener seguridad, es tener paz, es tener tranquilidad. Volver a casa es el gozo de Dios. El gozo de Dios es que tú puedas volver a la casa de nuestro Padre Celestial, que nuestra vida pueda ser una vida diferente. Y ahora Jesús hace una aplicación a esta parábola. Noten, dice, os digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente. Mis amigos, cuando nosotros volvemos a la casa de Dios, cuando el Señor nos trae de regreso, el Señor Jesús dice que hay gozo en el cielo por un pecador arrepentido, que por 99 justos que no necesitan de arrepentimiento. Todo el universo está seguro, pero tú y yo estamos perdidos. Tú y yo hemos sido rescatados por el amor maravilloso de Jesús. Yo no sé cómo está tu vida hoy, yo no sé qué está pasando. Estamos viviendo en días difíciles, en días donde estamos preocupados por la pandemia, preocupados por las cosas que nos rodean, angustiados porque la economía está mal, porque ya no tenemos trabajo, porque estamos perdiendo amigos. Mis amigos, todo esto trae dolor, tristeza y sufrimiento a nuestras familias. Pero hay un pastor que tiene cuidado de nosotros. Cuando leo en el libro de San Juan, en el capítulo 10, versículo 11, dice, yo soy el buen pastor y el buen pastor su vida da por sus ovejas. Jesús es nuestro pastor. Yo soy el buen pastor. Yo soy el buen pastor. Jesús da su vida. Jesús da la vida por sus ovejas. ¿Para qué? Para que podamos volver con seguridad y con paz a la casa de nuestro Padre Celestial. En Juan, en el capítulo 10 y en el versículo 12 encontramos más el asalariado, y que no es el pastor, de quien no son propias las ovejas, ve venir al lobo, deja las ovejas y huye, y el lobo arrebata las ovejas y las dispersa. El Señor nos habla de que hay un asalariado, hay alguien que no le importa las ovejas, hay alguien que no le importa el sufrimiento y el dolor de los seres humanos. El asalariado lo que hace es, como dice la Escritura, así que el asalariado huye porque es asalariado y no le importan las ovejas. En el verso 14 nos menciona, yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen. Yo te pregunto, ¿estás escuchando al buen pastor? ¿Estás escuchando a tu Dios maravilloso? El que tiene cuidado de ti, que te conoce, y Él dice, yo conozco mis ovejas.
¿Tú te has imaginado que Dios conoce todo lo que pasa en tu vida? Dios conoce lo que estás viviendo hoy. Dios conoce tu tristeza. Dios conoce el dolor que hay en tu corazón. Dios sabe lo que hay en tu hogar. Dios sabe la soledad, la tristeza que estás viviendo. Dios conoce que has perdido un ser querido, que en tu casa hay un tremendo vacío, que hoy te sientes tan solo porque no puedes abrazar a un hermano, porque no puedes decirle bienvenido. Mis amigos, qué difícil es. Los hispanos somos tan especiales. A nosotros nos gusta saludar a las personas con abrazos, con besos, pero nos han quitado lo más bonito, esa ternura, ese amor. Cuando nosotros nos conocemos, somos gente diferente. Pero Jesús dice, yo te conozco a ti. Yo soy el buen pastor y yo conozco mis ovejas. Dios conoce lo que tú vives, Dios conoce lo que tú pasas, Dios conoce todo, Dios conoce. Pero dice otra parte hermosa, y las mías me conocen. Yo te pregunto, ¿conoces a Jesús? ¿Conoces a tu pastor? Puedes hablar con Jesús, puedes hablar con Dios y decirle, Señor, estoy aquí. Tú eres mi Dios, yo necesito de ti. En el verso 15 dice de una forma maravillosa, así como el Padre me conoce, yo conozco al Padre y pongo mi vida por las ovejas. Jesús puso su vida por ti y por mí. Lo puso en la cruz del Calvario para que tú y yo también tengamos vida y vida en abundancia. Él puso su vida para traernos de nuevo al redil. Él puso su vida para que tú y yo podamos gozarnos con el Dios Todopoderoso. En el versículo 16 de San Juan 10 dice, así como el Padre me conoce, yo conozco al Padre y pongo mi vida por sus ovejas. Y en el 16 dice, también yo tengo otras ovejas que no son de este redil. Aquellas también debo traer y oirán mi voz y habrá un solo rebaño y un solo pastor. Querida iglesia, maravillosa iglesia de Dios, tú eres el especial tesoro de Dios, pero Dios tiene otras ovejas que tienen que venir al redil. Hoy estamos en casa, hoy no nos estamos reuniendo en las iglesias, pero a veces decimos, bueno, si no voy a la iglesia ya no tengo que hacer obra misionera, ya no tengo que pensar en los proyectos de la iglesia, ya no tengo que pensar en nada. Y yo te digo en esta hora, querido hermano, hoy es tiempo de poder predicar con mayor fuerza y con más poder. ¿Por qué? Porque el evangelio está llegando a todos los rincones de la tierra. Tú puedes predicar, tú puedes invitar a un amigo para que se una a la red, para que escuche el mensaje a través del internet. Tú puedes hacerlo. Tú puedes hablar a esas ovejas que no están en el redil y que hoy pueden venir al redil. Qué hermoso será cuando ya se abran las iglesias, cuando volvamos otra vez a casa, cuando podamos abrazarnos de nuevo, cuando podamos decirnos bienvenido, mi amado hermano, y podamos sentir el calor y el sueño de hijos maravillosos de Dios. Qué hermoso encontrarnos de nuevo en el redil, caminando con Cristo Jesús, nuestro Salvador, nuestro Señor, el que puso su vida. Y Jesús te dice hoy que vienen días maravillosos. Tan pronto pase esto, como en el Salmo 23 podemos pensar en esta hermosa dedicación de Dios. Dice, en lugares de delicados pastos me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará. ¡Qué Dios maravilloso! Él quiere darte un lugar de descanso maravilloso, junto a aguas de reposo. Y en el verso 3 dice, confortará mi alma, me guiará por senda de justicia, por amor a su nombre. Amor de su nombre, mis amigos. Qué bonito nuestro buen pastor.
nuestro Dios todopoderoso, nuestro Dios que no nos falla, nuestro Dios que está con nosotros. ¿Cómo estás pasando estos días, hermano? ¿Cómo estás? ¿Estás pasando tu valle de sombra? ¿Estás pasando tus momentos difíciles? A veces no hay con quien conversar. Nos da temor de dar la mano a alguna persona, de darnos un abrazo. Pero yo te digo, mi hermano, la promesa de Dios es maravillosa. Nota como dice: aunque ande en valle de sombra y de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Mis amigos, la soledad es dura. Es como no tener vista, es como estar ciegos. No sabemos hacia dónde vamos. No tenemos la certeza, la seguridad de que vamos a volver a casa bien. Pero el Señor dice: aunque andes en valle de sombra y de muerte, no temeré, porque tú estarás conmigo. Nunca olvido la historia de Susana y Ricardo. Susana, una mujer maravillosa que trabajaba en una compañía. Un día empezó a sentirse mal y fue al hospital. Y cuando pusieron medicamentos, en vez de mejorar su salud, comenzó a empeorar. Pronto perdió la vista. Cuando se sanó, quedó ciega. Su esposo, un militar del ejército norteamericano, allí estaba su esposa, la persona que él amaba tanto, estaba ciega. Y ella se sentía tan desesperada. ¿Por qué? Porque decía: yo ya no sirvo para nada. Pasaron los meses. Finalmente un día tenía que reincorporarse a su trabajo. Su trabajo podía hacerlo, aún siendo ciega. Y el esposo, dándole valor, dijo: hija, tenemos que volver. Yo te voy a acompañar. Yo voy a ir contigo a tu trabajo. Y él cada mañana se levantaba y tomaba el bus con ella. Y llegaba al trabajo, se bajaba, le hacía entrar. Y así pasaron varias semanas, yendo y viniendo. Él hacía el viaje para ir a su trabajo y tenía mucho trabajo que hacer. Un buen día le dijo: mi amor, ya no puedo acompañarte más, pero ya sabes cómo puedes conducirte. Él se había hecho amigo de los diferentes choferes de los buses. Y cuando la esposa subía, él le acompañaba allí, lo dejaba. Y ella, el primer día que fue sin él, tenía tanto miedo, tanto temor, pero finalmente pudo llegar a su trabajo. Y a la tarde pudo regresar de su trabajo y allí le esperaba el esposo para recibir a la esposa. Y así día a día fueron pasando. Un buen día, uno de los choferes le dice: señora, usted debe ser la persona más feliz de la tierra. Y ella le dice: ¿cómo voy a ser feliz si no tengo la vista? No veo nada. Y él le dice: aunque usted no vea, usted tiene un ángel que le cuida. Cada día que usted viene al bus, hay un hombre vestido de militar al frente que le mira, que le cuida para que usted entre correctamente en el bus. Y cuando usted regresa, ese hombre está allí al frente esperando que usted baje y que usted pueda llegar a casa con seguridad. Mi amigo, esta ilustración nos muestra: aunque tú estés ciego, aunque tú no veas, hay un Dios en los cielos que te ve. Hay un Dios en los cielos que camina a tu lado. Hay un Dios en los cielos que camina al lado de tu ceguera espiritual. ¿Sabes por qué? Porque Él es el buen pastor y Él cuida de sus ovejas. Él cuida de ti. Él cuida en cada momento de tu vida. Si tú pudieras abrirle tu corazón a Dios y decirle: Señor Jesús, toma mi corazón. Yo no te puedo dar, mi Dios. Toma mi corazón, quiero hacer tu voluntad, Padre. Quiero hacer lo que a ti te agrada, mi Dios. Y abres tu corazón y dejas que Dios tome tu vida.
Dios tome tu mente. El buen pastor da la vida por sus ovejas. No te sientas solo en medio de esta pandemia. Dios está a tu lado. Dios tiene el poder y Dios tiene el cuidado de ti. Juntos entonaremos esta hermosa melodía. Culpas vas cargando sobre ti y el error que cometiste aún sientes su sabor. Cuando sientas que a tu lado solo reina soledad, solamente alza tu vista y le verás con las manos abiertas, con heridas sangrantes, con la tierna mirada y el eco de su voz, diciéndote perdón otra vez, con las manos abiertas, aún dispuesto a salvarte, con la tierna mirada y el eco de su voz, diciéndote perdón. Querido amigo, el amor maravilloso de Dios te alcanza. Dios es el buen pastor. Él tiene cuidado de sus ovejas. Él tiene cuidado de ti. Él tiene cuidado de que no te falte el pasto de cada día. Él tiene cuidado de que no tengas dolor y que no tengas sufrimiento. Él sufrió y murió por ti en la cruz del Calvario para que tú puedas tener una vida diferente, para que puedas confiar en Él y tener la certeza de que Él no te abandona. Ábrele tu corazón a Dios. Sientas que el pecado ha turbado tu razón y el sabor de tus maldades rebosó tu corazón. Cuando creas que tu alma solo produce maldad, solamente alza tu vista y verás con las manos abiertas, con heridas sangrantes, con la tierna mirada y el eco de su voz, diciendo que perdón otra vez, con las manos abiertas, aún dispuesto a salvarte, con la tierna mirada y el eco de su voz, diciendo que perdono, con las manos abiertas, con heridas sangrantes, con la tierna mirada y el eco de su voz, diciéndote perdón otra vez, con las manos abiertas, aún dispuesto a salvarte, con la tierna mirada y el eco de su voz, diciéndote perdón. El amor de Dios nos alcanza. El amor de Dios es tan maravilloso. No importa si estás perdido. Hay un pastor que te busca. Hay un pastor que te ama. Jesús te ama. Nunca te ha dejado de amar. En medio de tu tristeza y en medio de tu soledad, Él está allí. Querido amigo, si escuchas este mensaje, vuelve a los brazos de Jesús. Dale tu corazón y deja que Dios tome tu vida y lo transforme para siempre. Si no estás bautizado, ¿por qué no le pides al Señor que te dé la oportunidad de ser bautizado, de entregarte al Dios Todopoderoso y de empezar una nueva vida con Cristo Jesús? Dios te bendiga, Dios te guarde y Dios te dé la esperanza de estar en las mansiones celestiales.
Vamos a orar, queridos amigos. Nuestro Padre, gracias por tu bendición, por tu bondad, por tu misericordia. Toma, Señor, nuestro corazón. No te podemos dar porque somos egoístas, pero, Señor, transforma nuestra mente y haz de nosotros ovejas sensibles, que nos dejamos acariciar por ti, que nos dejamos estar en tus brazos de amor. Por favor, bendice tu pueblo y ayúdalo en el dulce nombre de Cristo Jesús. Amén.